Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo video relacionado con la temática de pronósticos de nuestro curso de gestión de operaciones para el programa de administración de empresas. Como habíamos visto en nuestro video anterior, nuestro video introductorio a la temática de pronósticos, tenemos dos tipos de pronósticos, principalmente, que son los pronósticos cualitativos y los pronósticos cuantitativos. Dentro de los pronósticos cuantitativos, bueno, en la clase anterior o en el video anterior conversamos un poco sobre los cualitativos, hablamos sobre el método Delphi y otras metodologías que se basan básicamente en conceptos de expertos para pronosticar qué es lo que va a suceder en el futuro en el mercado, por poner un ejemplo. Normalmente ese tipo de pronóstico se utiliza cuando el producto es nuevo, cuando no tenemos ningún dato histórico o cuando son planeaciones o horizontes de visión a muy largo plazo. En nuestro caso, pues estamos ya abordando la temática de pronósticos cuantitativos, y dentro de los pronósticos cuantitativos recuerden que tenemos dos categorías, que son los pronósticos de series de tiempo y los pronósticos causales. En este caso, nosotros vamos a arrancar primero con los pronósticos de series de tiempo, que les recuerdo un poco. Si yo tengo mi eje X y Y, pues para hacerlo lo más sencillo posible, vamos a suponer que este es mi eje Y, vamos a suponer que estas son las ventas, ¿sí? Vamos a suponer que estas son las ventas. En el eje X, yo lo que voy a tener van a ser los años. Entonces, digamos, este puede ser el año 2010, este de acá puede ser el año 2011, este puede ser el 2012 y así sucesivamente. Entonces, si yo en esos 3 años tuve unas ventas, por decir algo, en este valor de acá y este valor de acá, utilizando esta información de aquí, este histórico de las ventas, este histórico en el tiempo, puedo pronosticar, o lo voy a utilizar para pronosticar, en este caso, el año 2013. Entonces, la manera en que yo voy a procesar esta información va a cambiar de acuerdo con cada una de las metodologías y me va a dar diferentes puntos de pronóstico. Cada metodología me va a permitir obtener un pronóstico, y la idea mía es después yo poder comparar estos valores que está pronosticando cada una de las metodologías y poder tomar la decisión de cuál es el mejor pronóstico basándome en medidas de error, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta parte del curso. Entonces, lo primero, obviamente, es conocer unas metodologías. Vamos a ver las metodologías más sencillas primero, que pues en primer lugar es el promedio móvil, en este caso promedio móvil simple, después el promedio móvil ponderado, y después vamos a ver unas medidas de error, pues precisamente para empezar a entender esto que estamos hablando acá, que es la desviación del pronóstico en relación con el valor real que presenten las ventas o la variable pronosticada para el periodo que estoy pronosticando o que estoy realizando el pronóstico. Entonces, una vez teniendo claro esta primera parte o esta parte introductoria, vamos a conversar un poco sobre lo que es el promedio móvil simple. Y de acuerdo con lo que vemos por acá en la diapositiva, nos podemos dar cuenta que pues aquí tenemos la formulación matemática del promedio móvil simple, que es esta de acá, y ella está asociada a unos términos o a unas notaciones que son las que tenemos acá y están definidas aquí abajo. Entonces, FT siempre se va a referir, o F va a ser el pronóstico que yo voy a calcular. F viene de forecast en inglés. T es el periodo para el cual quiero hacer el pronóstico. Los A, estos valores que están acá, son las ventas reales de los periodos anteriores. Entonces, por ejemplo, si este de aquí es octubre y
en este caso me hablan aquí de unos números de periodos a promediar. Vamos a suponer que n es 3. Si yo quiero hacer el pronóstico de octubre, teniendo en cuenta que n es 3, los valores a promediar van a ser septiembre, que es el inmediatamente anterior, agosto y julio. Entonces, para yo pronosticar octubre, trabajo con el promedio de septiembre, agosto y julio. Vamos a suponer que ya se acabó el mes de octubre, entonces me interesa es pronosticar noviembre. Entonces ahora utilizo octubre, septiembre y agosto. Se acabó noviembre, viene diciembre, entonces utilizo noviembre, octubre y septiembre. Y así sucesivamente el mes más antiguo va saliendo de esa ventana móvil que yo estoy utilizando para calcular el promedio. Por eso se llama promedio móvil, porque la ventana se va moviendo y conservando es la cantidad de periodos que yo establezca. Este número de periodos a utilizar o a promediar normalmente está relacionado con qué tanta sensibilidad quiero yo que tenga el pronóstico a valores más recientes. Si quiero que sea un poco más sensible, lo puedo trabajar con 3 periodos. Si quiero que sea un poco más robusto o menos insensible a de pronto variaciones atípicas recientes, pues le coloco más periodos, digamos 5 periodos. Entonces con 5 periodos él va a ser menos sensible a esas variaciones, y con 3 periodos, que pues es una menor cantidad, él va a ser un poco más sensible a estas variaciones. Esto no podemos decir necesariamente que sea bueno o que sea malo, eso es bueno que lo tengamos presente, eso depende de cada escenario. Puede que en un momento sea mejor trabajar con un promedio de 3 periodos, un promedio móvil de 3 periodos, y o en otras ocasiones sea mejor trabajar con un promedio móvil de 5 periodos. La única forma de poder tomar esa decisión es haciendo el cálculo de los errores, que lo vamos a ver más adelante. La medida del error es la que me va a decir a mí cuál de los métodos de pronóstico es mejor, y en este caso, como estamos con el tema de promedio móvil simple, pues sencillamente él me va a indicar cuántos periodos pues yo tengo que probar con 3, con 4, con 5. Supongamos que pruebo con esos 3 o con 8, entonces yo hago el cálculo de los errores que obtengo con cada uno de ellos, y ese cálculo me va a permitir a mí poder identificar cuál es el que menor error da y poder tomar la decisión entonces que con ese número de periodos es que vamos a estar trabajando. Entonces miren que el promedio móvil es una metodología muy sencilla. Pues vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo para que nos quede más claro. Entonces lo que van a hacer ahora es abrir su Excel. Si no lo tienen abierto, pues obviamente pausan el video mientras lo abren. Y lo que vamos a hacer es que los valores que tenemos acá en esta tabla, pues vamos a pegarla aquí en nuestro Excel. Y vamos a transcribir la información. Tenemos las semanas, la demanda. Esta demanda viene a ser el valor A que teníamos en la fórmula. Aquí vamos a tener el promedio móvil simple de 3 semanas. Aquí el promedio móvil simple de 9 semanas. Entonces, en este caso están probando con un promedio que sea más sensible a los cambios en el corto plazo, y uno que sea pues más robusto o que sea menos sensible a ese tipo de variaciones. La empresa pues está probando estos dos valores, y más adelante obviamente tendrá que calcular los errores que les da cada uno para tomar la decisión de cuál de los dos es mejor, para ver si entonces se queda trabajando con el promedio móvil de 3 periodos o el promedio móvil de 9 periodos. Entonces vamos a ingresar aquí los valores. Tenemos 12 meses, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mis 12 meses. Vamos a sombrear esto y a dejarlo centrado para que se vea un poco más organizado. Colocamos la tabla aquí y bueno, listo. Entonces vamos a suponer que yo tengo, pues ya transcurrieron los 3 primeros meses del año.
Entonces aquí tengo 1000. Y como la empresa está trabajando con un promedio móvil simple de 3 meses, le interesa pronosticar el periodo 4. Entonces, para hacer ese pronóstico, la empresa utiliza los 3 periodos anteriores. Entonces, el pronóstico para el periodo 4 va a ser simplemente el promedio de estos 3 valores que están acá, ¿sí? Y aquí tenemos el pronóstico que está arrojando la metodología para el periodo número 4. Vamos a colocarlo en rojo para que quede claro que este es el pronóstico y aquí va a ir el valor real. Entonces, transcurre el mes 4, se dan las ventas reales son 1500 y entonces ahora me interesa calcular las ventas para el mes 5 o para el periodo 5. Entonces, de igual manera, yo aplico la fórmula del pronóstico, pues aquí la vamos a arrastrar simplemente, vamos a darle doble clic y miren que aquí lo que estoy haciendo es promediando los 3 meses inmediatamente anteriores. Transcurre el mes 5, las ventas reales son 1500 y me interesa ahora pronosticar el mes 6, entonces lo mismo, corremos aquí la fórmula y las ventas pronosticadas para el mes 6 son 1333 y vamos a trabajar con estos 3 meses de acá que son los 3 meses inmediatamente anteriores y así sucesivamente podemos seguir construyendo los demás pronósticos con base en las ventas reales de los periodos anteriores. En este caso, pues como estamos trabajando con un promedio móvil de 3 periodos, serían las ventas de los 3 periodos inmediatamente anteriores al periodo que me interesa pronosticar. Entonces aquí ya arrastramos la fórmula, pues acá nos queda este valor, aquí ya tenemos todos los valores, vamos a ocultar un poquito aquí unos decimales para que no se vea tanto número. Vamos a ver, ¿por qué no? Aquí están, listo, aquí quedó con 2 decimales. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un promedio móvil de 9 semanas. Entonces, obviamente, si el promedio móvil es de 9 semanas o de 9 periodos, debo utilizar 9 valores para hacer el pronóstico. Es decir, que el primer periodo que yo puedo pronosticar es el periodo 10, utilizando las ventas reales de los 9 periodos anteriores. Entonces, en este caso utilizaríamos estos 9 valores. Este sería el valor pronosticado. Pues hacemos lo mismo, corremos la fórmula, verificamos con doble clic y aquí vemos que están incluidos los 9 periodos anteriores para hacer el pronóstico del periodo 12. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita para que nos quede menos decimales ahí, nos quede como más organizada la tabla. Vamos a colocarle este otro color, vamos a colocarle este azul oscuro. Listo, entonces aquí tenemos el promedio móvil simple de 3 meses y el promedio móvil simple de 9 meses. Eso es la forma de trabajar con los promedios móviles. De igual manera, pues como ustedes pueden ver, la metodología de promedio móvil simple es muy sencilla, no es nada del otro mundo. Podemos trabajar también con promedios móviles ponderados. Los promedios móviles ponderados, el principio de funcionamiento es básicamente el mismo del promedio móvil simple, es decir, yo pronostico las ventas del periodo siguiente basándome en los valores reales de los 3 periodos, de n periodos inmediatamente anteriores, donde n puede ser 3, 4, 2, 5, 8, ese número de periodos, al igual que de lo que comentábamos en el promedio móvil simple, dependerá del error que me estén dando los diferentes periodos que esté considerando para hacer el cálculo del pronóstico. ¿Cuál es la diferencia? Porque obviamente aquí la pregunta surge, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, si nos damos cuenta, uno se llama promedio móvil simple y el otro promedio móvil ponderado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el promedio móvil ponderado, básicamente vamos a hacer aquí una pequeña muestra. En el promedio móvil simple, pues volviendo a lo que teníamos anteriormente, si yo tengo 3 periodos, a manera de ejemplo, ya ustedes saben que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, pues hay que probar a ver con cuántos periodos es lo ideal trabajar. Si yo tengo aquí mi variable de respuesta Y, vamos a suponer que son las ventas, y aquí tengo la serie de tiempo, que vamos a suponer en este caso que son los años. Vamos a suponer que estas son las ventas del año 11, del año 10, perdón, las del año 11 y las del año 12. Si me interesa pronosticar el año 13, eso quiere decir, si es un promedio móvil simple, que yo simplemente voy a promediar estos 3 valores y con base en eso, pues calculo el valor para el periodo 13, el valor pronosticado. En el promedio móvil ponderado, entonces, ya no se va a hacer un promedio simple o una media aritmética simple, sino que vamos a trabajar con un promedio ponderado. Es decir, que yo ahora voy a tomar la decisión de, por ejemplo, a este periodo, que es el inmediatamente anterior, le puedo asignar un peso de 0.5. A este de acá le podría asignar un peso de 0.3. Y a este de acá le puedo asignar un peso de 0.2. Es decir, cada periodo que yo esté considerando en mi proceso de elaboración del pronóstico mediante la metodología de promedio móvil ponderado va a tener un peso, y la suma de los pesos de cada uno de los periodos debe ser de 1. Por ejemplo, en este caso, 0,5 más 0,3 más 0,2 nos da 1. Si tuviéramos 5 periodos, pues obviamente se van a dividir los pesos entre los diferentes periodos, pero la suma de todos los pesos debe dar de igual manera 1, siempre, porque 1 viene a representar el 100%. ¿Cómo se determinan estos pesos? De igual manera, hay que hacer un proceso de prueba y error en el cual nos demos cuenta si es mejor asignarle más peso a los periodos más recientes, como en este caso, o más peso a los periodos más antiguos, es decir, que el 0,5 estuviera acá y el 0,2 estuviera acá. ¿Cómo se toma esa decisión? Pues precisamente con el cálculo de los errores, que es la temática que sigue ahora que hagamos la práctica del promedio móvil ponderado. En el caso de que yo esté asignando más peso a las mediciones más recientes, quiere decir que el pronóstico va a ser más sensible a las variaciones recientes, y en el caso de que esté más peso los periodos más lejanos, pues entonces le vamos a estar dando más peso en el pronóstico a los meses anteriores o a los meses más antiguos, y eso quiere decir que el promedio va a ser, el pronóstico va a ser menos sensible a las variaciones recientes en las ventas reales para el cálculo del pronóstico. Digamos que esa es la analogía que podemos ver con el promedio móvil simple, en el cual para tratar de reducir el impacto de las variaciones recientes colocábamos más periodos, y si lo queríamos hacer más sensible, perdón, si lo queríamos hacer menos sensible colocábamos más periodos, y si lo queríamos hacer más sensible dejábamos menos periodos. Entonces, de pronto, en un promedio móvil ponderado podemos utilizar pocos periodos y compensar esa situación es con la asignación de pesos mayores a los periodos recientes si quiero más sensibilidad para periodos recientes, o mayores a los periodos antiguos si lo que quiero es disminuir esa sensibilidad del pronóstico a variaciones recientes en las ventas o en la variable que me interesa pronosticar. Ese es, digamos, el impacto que puede tener la decisión de modificar los pesos, ya sea agregándole más valor a los más recientes o agregándole más valor a los más antiguos. Entonces miren que aquí en la fórmula básicamente lo que estamos haciendo es, vamos aquí a hacer algo. Miren que aquí lo que estamos haciendo es
que para yo calcular el promedio, a cada valor real de los periodos anteriores lo estoy multiplicando por su peso, y esa sumatoria es de cada valor real multiplicado por su peso es lo que me va a dar el pronóstico del periodo que me interesa. Algo importante es que en estas metodologías, tanto el promedio móvil simple como el promedio móvil ponderado, como ustedes pueden dar cuenta, yo pronostico el mes siguiente basándome en los periodos anteriores, en ventas reales. Es decir, yo no puedo hacer un pronóstico si yo tengo los valores de octubre, de octubre, septiembre y agosto. Como el periodo que tengo aquí es octubre, no podría hacer el pronóstico para las ventas de diciembre o del enero siguiente o de enero siguiente. Los pronósticos en estas dos metodologías siempre son justo para el periodo inmediatamente siguiente. No puedo ver más allá en el tiempo, o no puedo utilizarlas para pronosticar más allá en el tiempo, sino siempre para el periodo inmediatamente siguiente, es decir, el mes siguiente o la semana siguiente o el trimestre siguiente, sea cual sea la ventana de observación que yo esté utilizando para el cálculo de mi pronóstico. Bueno, entonces una vez teniendo esto claro, lo que podemos hacer es simplemente nos podemos ir otra vez a nuestra hoja de cálculo para entonces observar qué sucede si yo hago un promedio móvil ponderado de 3 meses, ¿sí? Pero con los valores que estábamos colocando ahí. Entonces le puedo colocar 0,5, 0,3 y 0,2, y podríamos colocar incluso otro inverso. Podríamos colocar otro promedio móvil ponderado. Vamos a colocarlo aquí, de 3 meses, pero entonces ahora dándole un peso de 0,2 al más reciente, 0,3 al del medio y 0,5 al más antiguo. Entonces vamos a ver qué sucedería en cada uno de estos casos. Aquí ya tenemos nuestro Excel. Está un poco lento hoy. Entonces el primer periodo que podemos pronosticar obviamente es el cuarto. Entonces aquí sí nos toca decir que 0,5 por las ventas reales del periodo inmediatamente anterior más 0,3 por las ventas reales del periodo anterior o dos periodos anteriores más este de aquí por 0,2, es decir, 0,2 por el tercer periodo más antiguo, que es este de 800. Aquí esto nos va a dar un valor que es 1080. Ese es el pronóstico para el periodo 4 con la metodología de promedio móvil ponderado con 3 periodos, ¿sí? Ahora, sí, 3 periodos y estos pesos que están acá. Ahora vamos a utilizar otra vez promedio móvil ponderado, pero variando el peso que le estamos dando a cada periodo, dándole más importancia a los periodos más antiguos. Entonces vamos a ver qué sucede. En este caso, entonces vamos a tener que sería 0,2 por el periodo anterior más 0,3 por el periodo o el segundo periodo más viejo. Aquí tuvimos un problema. Más 0,3 por el segundo periodo más antiguo más 0,5 por el tercer periodo más antiguo. Entonces, en este caso, miren que el pronóstico ahora nos está arrojando un valor de 1020, distinto al 1080 que nos estaba arrojando anteriormente. Podemos arrastrar estas fórmulas y vamos a obtener los valores del pronóstico para cada uno de los periodos con los promedios móviles ponderados de 3 periodos y los pesos que acabamos de determinar. Y obviamente, como les decía ahorita, ahora lo que debemos hacer es empezar a comparar los errores que tenemos con estas 4 metodologías que probamos, a ver cuál es la que nos está dando menos error para tomar la decisión entonces con cuál de estos 4 pronósticos, en este caso que estamos trabajando con 4 o con 4 pruebas, con cuál de estos 4 nos vamos a quedar para seguir trabajando en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ir acá
Ese es el caso del promedio móvil ponderado. Aquí tienen un ejercicio que lo pueden hacer ustedes, no lo coloco aquí en el video pues para no hacerlo más extenso y no hacer pues más canzones el video, pero aquí básicamente tienen las ventas diarias o por cada día de la semana de una empresa que vende donas, y aquí tienen el valor del día lunes de hace 4 semanas, de hace 3, de hace 2, la semana pasada, y se quiere hacer el pronóstico para esta semana. Así lo mismo para los días martes, para el día miércoles, para el día jueves. Entonces ustedes van a ver que acá en las instrucciones les piden que haga el pronóstico de cada día utilizando un promedio móvil simple de 3 semanas y el pronóstico de cada día utilizando un promedio móvil ponderado con los pesos que ven aquí para cada una de las últimas 4 semanas. Es decir, en el primer caso, para hacer el pronóstico de ventas del día lunes, ustedes van a utilizar estos 3 periodos, que serían los inmediatamente anteriores. Para el día martes van a utilizar el 2200, 2200, 2100, y para el día miércoles 2500, 2300, 2400, y así sucesivamente. Y para el promedio móvil ponderado, pues como es un promedio móvil ponderado de 4 periodos, pues entonces, por ponerles el ejemplo, con el día viernes, ustedes van a utilizar este valor, multiplicarlo por su peso, este por su peso, más este por su peso, más este por su peso, y eso les va a dar el pronóstico para la semana siguiente. Entonces la idea es que hagan lo mismo para cada uno de los días de la semana, tanto para promedio móvil simple de 3 periodos como para el promedio móvil ponderado, utilizando los 4 periodos y pesos que les están diciendo en estas instrucciones que tenemos acá. Bueno, entonces como les decía ahorita, el cálculo del pronóstico, pues por lo menos en estas dos metodologías que vimos ahora y en las que vamos a ver, se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. El asunto no es hacer el cálculo y ya, el asunto es poder estar seguros de que la metodología que estamos utilizando es la que menor desviación de los valores reales nos está presentando. Entonces, para poder llegar a esa conclusión y poder tomar entonces la decisión de cuál metodología es la que debo utilizar, debo hacer unos cálculos de errores en los pronósticos. Entonces, en ese orden de ideas, debemos definir qué es el error. Y para nosotros el error simplemente va a ser la desviación que haya entre el valor real y el pronóstico. Estos errores, en el caso nuestro de las metodologías de pronósticos, los vamos a estar manejando de dos formas. Una forma es, déjenme, aquí es este. Una forma es, estamos los errores. Entonces, acuérdense que A es el valor real de las ventas y F es el valor pronosticado, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar haciendo la comparación entre el valor real y el valor pronosticado. Entonces, como vemos aquí, yo lo que voy a estar calculando es un error absoluto que le vamos a llamar AD, ¿sí? Ese error absoluto va a ser el valor absoluto de las ventas reales del periodo menos el valor pronosticado para ese periodo. Ese va a ser el error absoluto o la desviación absoluta del pronóstico en ese mes, ¿sí? O en ese periodo en particular. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumar todas las desviaciones absolutas de todos los periodos que hayamos trabajado. Vamos a suponer que yo tengo 1, 2, 3 periodos. Para cada periodo voy a calcular su desviación absoluta, pues con esta fórmula que tengo aquí, pues para cada uno de los periodos, me disculpan, esto es una AD. Esto de acá viene a ser la desviación absoluta del periodo 2 y aquí vendría a tener la desviación absoluta del periodo 3. Es decir, estas desviaciones absolutas obviamente las calculo pues comparando las ventas reales de cada periodo, del periodo 1 contra las pronosticadas del periodo 1. Este de aquí serían las reales del periodo 2 contra las pronosticadas del periodo 2
y estas las reales del periodo 3 menos las pronosticadas del periodo 3, cada una de ellas en valores absolutos. Y una vez he calculado las tres, pues hago el cálculo de algo que se llama el MAT. El MAT no es más que la desviación media absoluta, ¿sí? O el promedio de las desviaciones. Como en este caso solo hemos trabajado con 3 periodos pronosticados y con sus valores reales, entonces aquí yo lo que voy a sumar son estas 3 de aquí, ¿sí? Eso va a ir aquí en el numerador y lo voy a dividir entre el número de periodos, que en este caso serían 3, que son estos 3 que están aquí, que sería lo que iría en el denominador. Y eso es lo que me va a dar el MAT, que es la misma fórmula que está aquí. Aquí les hago claridad, aquí tuve un pequeño error, ahora es que me doy cuenta. Esto es un sigma, pero es minúscula, aquí en realidad debe ir un sigma mayúscula. Es decir, este de acá, que es el símbolo de sumatoria. En algún momento lo escribí así, en realidad no me había dado cuenta, les agradezco que hagan el ajuste en su presentación. Entonces vamos a hacer el cálculo del MAT en nuestros pronósticos, los que tenemos en la hoja de Excel. Primero obviamente la desviación absoluta y después hacemos el cálculo del MAT. Entonces vamos a irnos a nuestra presentación, a nuestro Excel, que aquí lo tenemos, y vamos a hacer el cálculo del MAT. Entonces vamos a trabajar primero con el promedio móvil simple de 3 meses y vamos a hacer el cálculo de la desviación absoluta y del MAT lo colocamos aquí al lado. Entonces, el primer periodo al cual nosotros podemos hacerle cálculo de desviación absoluta, pues obviamente va a ser el periodo 4, que es el primer periodo en el cual tenemos una venta real, que es esta, 1500, y un pronóstico realizado pues con esta metodología, que es la que le vamos a hacer su cálculo de error, que es el promedio móvil simple de 3 periodos, que el cálculo que nos había dado el pronóstico es 1066. Entonces, para hacer el cálculo de la desviación absoluta del periodo 4, simplemente lo que vamos a hacer es igual, colocan ABS, este ABS quiere decir que es valor absoluto, y acuérdense que es el valor absoluto de la demanda real menos la pronosticada, que es esta de acá. Cerramos paréntesis y aquí tenemos la desviación absoluta del periodo número 4. Esta fórmula simplemente la podemos correr y ya tenemos las desviaciones absolutas de cada uno de estos periodos hasta el periodo 12. Si quieren chequeamos de todos modos y aquí vemos que las que estamos restando son precisamente la real del periodo 12 versus le estamos restando el pronosticado del periodo 12. Entonces, esos son los valores que tenemos acá. Vamos a restarles no, vamos a quitarles decimales para que no se vea ese montón de números ahí. Vamos a quitarle, vamos a ponerle solamente 2 decimales y aquí tendríamos nuestras desviaciones absolutas. Para el cálculo del MAT simplemente lo que hay que hacer es promediar las desviaciones absolutas que haya hasta el periodo donde estamos calculando el MAT. Entonces, por ejemplo, este es el primer MAT o el primer promedio que vamos a calcular, entonces sería el promedio de, pues el único valor que tengo es este de aquí, ¿sí? Que es la primera desviación absoluta que tengo, que corresponde al periodo 4, que es el valor absoluto de esta resta. Y en Excel, pues para decirle que vamos a darle un rango de celdas para que él haga una operación, pues entonces colocamos 2 puntos y él automáticamente selecciona esa misma celda otra vez. Entonces, antes de que vayan a cerrar el paréntesis, se colocan aquí donde está justo después del 8, aquí, y hunden la tecla F4 y les coloca el signo pesos para que dejemos fijo el primer término del rango, cierran el paréntesis y aquí tienen pues obviamente el promedio de este pues o de esta primera desviación absoluta es ese mismo valor. Si yo arrastro esto acá, pues el MAT
según lo que habíamos hablado en la presentación, debería ser el promedio de estos dos. Efectivamente, si yo sumo estos dos, me da 633 y la mitad de 633 vendría a ser este valor que está aquí, ¿sí? Entonces, miremos que efectivamente el MAT, ya con la fórmula que hicimos de dejar fija esta celda, él está dejando fija la primera celda y lo que está haciendo es moverse o incluir más celdas hacia abajo en el rango de celdas a considerar para el cálculo del promedio, es decir, para el cálculo del MAT. Entonces, finalmente, el MAT que tengo en el periodo 12 es de 200. Este MAT lo vamos a utilizar para estimar, nos va a servir para estimar la desviación estándar del pronóstico, asumiendo de que los residuos o esas desviaciones, para no ahondar en temas estadísticos, siguen una distribución normal y eso nos va a permitir hacer un cálculo de un intervalo de confianza del pronóstico. Esto también es muy importante que ustedes lo tengan presente porque nunca un pronóstico es perfecto. Nunca ustedes van a ver que, por ejemplo, el grupo Aval dice, el año que viene vamos a vender 3.000 millones o en el periodo siguiente 3.457.392 pesos con 31 centavos. Y efectivamente esas son las ventas que se dan. No, ellos dan un rango. No, nuestras ventas deben estar entre tanto y tanto, con un intervalo de confianza de tanto. Bueno, podemos ampliar el intervalo, puede ser una discusión que haya en el grupo de planeación. Bueno, ¿cuál sería? Vamos a hacer un intervalo de confianza más grande. Entonces, vamos a trabajar con el 95% de intervalo de confianza, es decir, que nosotros sepamos que hay un 95% de probabilidad de certeza de que nuestro valor real no se va a exceder de esos valores que nosotros estemos dando como límite superior o límite inferior del intervalo si trabajamos con el 95%. ¿Qué permite eso? Que una empresa en un momento dado pueda hacer la planeación, sobre todo cuando son planeaciones anuales o semestrales por lo menos, que se pueda mover en tres escenarios. Un escenario escenario optimista, que sería, digamos, el límite superior del intervalo, un escenario pesimista, que sería el límite inferior del intervalo, y un escenario pues más probable, que sería pues muy cercano al valor que está pronosticando la metodología que estemos utilizando para el cálculo de pronóstico. Esto pues permite que los jefes de las diferentes áreas puedan estructurar planes de acción para cada una de esos escenarios y en caso de que se presente cualquiera de esos escenarios, estar debidamente preparados para reaccionar al mercado de acuerdo con lo que el mercado esté solicitando. Bueno, eso en cuanto al MAT y como los decía, pues a partir del MAT poder calcular la desviación estándar, que es lo que vamos a ver más adelante. Otra medición de error, miren, aquí está básicamente una explicación en este ejemplo de lo que habíamos visto ya en nuestro Excel allá en el ejemplo que ya tenemos formulado en Excel. Otra medida de error es la señal de seguimiento o tracking signal. ¿El tracking signal qué es? El tracking signal es el RSFE, que es la suma corriente de los errores, o la suma corrida de los errores sobre el MAT, que es la desviación absoluta media. ¿Qué es el RSFE o cómo se calcula? Acuérdense que yo ahorita hace un par de diapositivas les decía que nosotros íbamos a hacer dos cálculos de error. Un error que era un error absoluto, que fue el que ya calculamos y el que utilizamos para el MAT, que era, se lo voy a colocar acá nuevamente. Ese error absoluto decíamos que era el valor absoluto de las ventas reales menos las pronosticadas para ese periodo, o sea, el F. Ahora vamos a tener otro error, que en este caso le vamos a llamar residual, ¿sí? Este residual, ¿qué va a ser? Este residual simplemente va a ser las ventas reales menos
las pronosticadas. Pero miren que la diferencia entre estos dos es que aquí estamos trabajando en valor absoluto y aquí estamos dejando las desviaciones tal y cual el signo que arrojen. Por ejemplo, en este caso de aquí nos está dando menos 100, ese residual, y eso quiere decir que la demanda real estuvo 100 unidades por debajo de la demanda pronosticada. Si el valor es positivo aquí en este residual, quiere decir que la demanda real fue mayor que el valor pronosticado. En este caso, digamos 150, eso quiere decir que la demanda real, miren, 1350 es 150 unidades mayor que la pronosticada. Aquí tenemos, pues, la desviación absoluta o el AD. Miren que básicamente son los mismos errores, solamente que estos siempre son positivos porque están en valor absoluto. Y aquí tenemos el MAT, que lo que está haciendo es promediar hasta el periodo donde hayamos calculado los errores, es decir, este 100 es el promedio de estos tres de aquí, y es muy fácil comprobarlo. 100 más 50, 150, más 150, 300, son tres periodos. 300 entre 3 nos da el valor que tenemos aquí de el MAT. Y en el caso del RSFE, ¿qué es lo que va a hacer? El RSFE lo que va a estar haciendo es acumular los residuales. ¿Cómo así? Entonces miremos, aquí tengo para el primer periodo, como es el único periodo que tengo es el del mes 1, el RSFE o la suma corrida va a ser el mismo valor que haya calculado del residual de ese periodo. Para el periodo siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar suma corriente que tenga aquí totalizada más el residual del periodo anterior, del periodo siguiente, perdón. Entonces, menos 100 más 50, este positivo acá, entonces eso me va a arrojar un valor de menos 50. Ahora, tengo menos 50 y a ese menos 50 le sumo estos 150, eso me va a dar el valor de 100 que tengo aquí. A este 100 le sumo los 250 y me da 350 y así sucesivamente. Esa es la suma corrida que vamos a ir calculando. Y el tracking signal simplemente es, acuérdense, o la señal de rastreo es la división o el cociente entre esa suma corrida y la desviación absoluta media, que son estos dos valores que tengo aquí. Entonces, menos 100 entre 100 quiere decir, esto da menos 1, menos 50 entre 75 quiere decir, esto da menos 0,67, 100 entre 100 da 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que un pronóstico, en la medida que yo le vaya haciendo seguimiento, él, como sabemos que no es perfecto, él debe estarse moviendo entre unos valores de tracking signal o de señal de rastreo de menos 4 hasta 4. Esos son los valores que debemos obtener siempre de tracking signal, no valores superiores ya sea a 4 ni inferiores a menos 4. Siempre tienen que estar dentro de este rango de valores. Es decir, que la tracking signal debe ser menor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. ¿Sí? Siempre debe cumplir esa condición. Si se supera este valor o tenemos un tracking signal menor que menos 4 o mayor que 4, quiere decir que el pronóstico o en la demanda se está presentando ya una situación atípica, o que el pronóstico en el momento que fue concebido o como está diseñado no está siendo capaz de detectar. Entonces, las variaciones que está teniendo el pronóstico con respecto a las ventas reales ya son demasiado grandes. Estos valores de aquí van a estar asociados también a lo que decíamos de la desviación estándar. Y ahorita van a ver por qué entonces se toman como valores umbrales menos 4 o valores límites menos 4 y 4. Esto quiere decir que el pronóstico se está desviando menos 0,67 MATS, es decir, la demanda real está siendo en promedio por debajo de lo que está
arrojando el pronóstico. Aquí ya estamos viendo que en el acumulado el pronóstico está normalmente dando valores por encima de lo que es la demanda, la demanda real está dando valores por encima de lo que es el pronóstico, y cuando el tracking signal es negativo, eso quiere decir que la demanda real está dando por debajo de lo que está dando el pronóstico. Entonces, en la medida que yo voy viendo valores positivos aquí, como en este caso, esto quiere decir que la demanda real está siendo mayor que el pronóstico, y el pronóstico está acumulando cada vez más esa variación positiva. Es decir, el pronóstico está siendo incapaz de adaptarse a lo que está haciendo o a lo que está ocurriendo en la variable que me interesa pronosticar, que en este caso pues serían las ventas. En este caso lo está siendo incapaz porque las ventas están siendo superiores al pronóstico, y si esta acumulación negativa aquí fuera menos 1, menos 2,55, menos 3,69, eso querría decir que el pronóstico es el que está siendo mayor que las ventas, ¿sí? Entonces, cuando es positivo, eso quiere decir que la demanda es mayor que el pronóstico, y de manera acumulada, y cuando da negativo quiere decir que el que está siendo mayor es el pronóstico. Eso es en cuanto al tracking signal. Aquí vamos a ver que precisamente tenemos, pues por decirlo así, con un gráfico de control. Lo ideal es que el tracking signal sea 0. Eso sería que estamos pronosticando exactamente las ventas reales, pero normalmente pues estos valores van a estar llegando hasta 3 algo, bajan, vuelve y suben otro poquito, bajan, vuelve y suben. Entonces él va a estar moviéndose al lado y lado de la franja del 0, pero nunca debe exceder el 4. O tampoco debe quedarse por acá arriba siempre, porque eso también estaría mostrando un comportamiento anormal. Él debe estar oscilando, pues no es que este punto de aquí y el otro inmediatamente por acá abajo, pero sí, entonces debe haber de pronto una tendencia descendente aquí, vuelve y sube, baja, vuelve y sube, y así sucesivamente. Si de pronto han oído el término gráficos de control, en calidad se utilizan unos gráficos que precisamente es para controlar las diferentes variables de los procesos productivos, y es un gráfico pues parecido a este que estamos realizando acá. Entonces vamos a hacer el cálculo de la señal de rastreo para nuestro pronóstico que tenemos acá en Excel. Pues obviamente lo vamos a hacer solamente para el promedio móvil simple de 3 meses. Ustedes pueden completar la tabla. Si tienen alguna duda, ya saben, por el foro me van escribiendo y vamos aclarando las dudas. Entonces aquí lo primero que debemos calcular, acuérdense, sería el residual. El residual vendría a ser las ventas reales, que es la demanda, menos lo pronosticado. Entonces tenemos las ventas reales, como habíamos dicho, 1500, menos las ventas pronosticadas, que es 1066. Eso nos da que el residual de ese periodo es 433. Lo puedo correr hasta el periodo 12, y aquí nos está dando que efectivamente el residual de este periodo es 433, es decir que las ventas fueron superiores que las pronosticadas, y en estos dos periodos, por ejemplo, nos está dando que las ventas fueron inferiores a las pronosticadas. Por ejemplo, en este caso se pronosticó 1333 y las ventas reales fueron de 1300. Suma corrida simplemente en este caso va a ser, lo podemos hacer también así, pueden colocar igual suma. Entonces pueden sumar colocan 2 puntos y ahí les queda ese mismo, y fijan acá con F4, cierran paréntesis, y lo que van a hacer es simplemente sumar todos estos de acá. Entonces pues miren que aquí estoy efectivamente 400 más 200 da 600, 600 menos 33 o 633 menos 33 da 600, 600 más 366 da 966, y así sucesivamente. Entonces miren, vamos a hacer el cálculo de
del tracking signal. Entonces el tracking signal aquí sería el RSF o la suma corrida dividido por la desviación absoluta media, que es esta de acá. Entonces eso quiere decir que aquí estoy pronosticando de menos, es decir, las ventas están siendo mayores que lo real, un MAT, ¿sí? Aquí las ventas acumuladas están siendo mayores que las reales en 2 MAT, aquí en 2.7 y así sucesivamente. Es decir, el pronóstico siempre se está quedando corto y cada vez me estoy desviando más. Miren que cada vez este número se está haciendo más grande, es decir, estoy acumulando cada vez un déficit más grande de lo que pronostico versus las ventas reales. En ninguno de estos casos estoy obteniendo que esto esté disminuyendo, pues salvo en este caso que miren que cuando aquí es menos 33, logramos, el acumulado logró bajar, sin embargo, de todos modos, pues el tracking signal sigue siendo bastante alto y miren que en el único periodo que logramos bajarlo fue aquí, que bajó de 4.72, de 4.7, bajó a 3.33. Eso quiere decir que normalmente lo que estamos haciendo es quedarnos cortos en el pronóstico y acumular y lo que estamos mostrando aquí es que cada vez se está acumulando más un saldo a favor de las ventas, es decir, cada vez las ventas en comparación con el pronóstico son mayores y esa diferencia es lo que se me está acumulando y es lo que me está mostrando aquí en el tracking signal. Como les decía, si el tracking signal supera el valor de 2, ya sea el valor de 4, en este caso 4 positivo, o si lo excediera por debajo, o sea, en el menos 4, si aquí tuviéramos menos 4.72, en ambos casos me está mostrando un comportamiento anormal y efectivamente aquí vemos que él pues baja un poquito aquí, pero aquí se vuelve a acumular, incluso llega al valor de 5, lo cual es muy malo. Eso quiere decir que si esta es la metodología que yo estaba utilizando para pronosticar, ella misma me está mostrando aquí que algo está ocurriendo, que ya perdió la sensibilidad para hacer el pronóstico adecuadamente y que debo revisar entonces qué hacer con mi pronóstico, que puede ser que cambie a una metodología distinta, un promedio móvil ponderado, o que cambie a un promedio móvil simple de más o menos periodos. Habría que ver cada caso en particular. Entonces, esta es la explicación de la señal de rastreo o tracking signal para los pronósticos y que es, digamos, el tema que estamos revisando acá en cuanto a las medidas de error. Y el otro aspecto importante en cuanto a las medidas de error es la relación que hay entre el MAT y la desviación estándar. Acuérdense que ahorita decíamos que el MAT me servía para el cálculo de la desviación estándar y también decíamos que yo podía arrojar un pronóstico y poder a ese pronóstico suministrar un intervalo de confianza. Entonces, para yo trabajar con un intervalo de confianza, o lo que vamos a asumir es que tengo una media, ¿sí? Que va a ser el valor que yo pronostique, y la desviación estándar es la que yo voy a estimar a partir del MAT. Miren que aquí nos está diciendo que el MAT es 0.8 desviaciones estándar, es decir que 4 MAT vienen a ser aproximadamente 3 desviaciones estándar, bueno, un poquito más, 3.2 desviaciones estándar, ¿sí? Desviaciones estándar, ¿sí? Listo. Si este es el gráfico de la distribución normal, acuérdense que eso ya lo han visto de pronto en alguna asignatura estadística o algo, o en alguna asignatura de análisis de datos. Entonces hay una regla que es la regla empírica que me dice que entre menos 3 sigma, ¿sí? Sigma es la desviación estándar, y más 3 sigma, entre estos valores siempre va a estar el 99
0,73% de las observaciones. Eso se conoce como la regla empírica. En nuestro caso, aquí como estamos trabajando con 4 MAT, no tenemos 3 desviaciones, sino 3.2 hacia abajo, o sea, sería menos 3.2 y más 3.2 hacia arriba. Y eso pues nos va a arrojar un poco más de este valor. Esto nos va a estar arrojando aproximadamente el 99,9% de las observaciones. Entonces, eso quiere decir que, para que les quede un poco más claro, si mi tracking signal, acuérdense que el tracking signal simplemente lo que me está diciendo es el número de MATs que me estoy desviando, ya sea hacia abajo o hacia arriba, el pronóstico del real, ¿no? Entonces, miren que aquí me está diciendo, si yo trabajo con 4 MATs hacia arriba, es decir, hasta aquí, y 4 más MAT hacia abajo, dentro de estos dos valores que yo tengo aquí de menos 4 MAT, que sería este de aquí, y más 4 MAT, debería estar el 99,9% de las observaciones si no hay ningún cambio en los parámetros. Es decir, si yo sigo trabajando con la misma método de pronóstico y la demanda no cambia en su comportamiento. Entonces, si la demanda no cambia en su comportamiento, yo debería siempre estarme moviendo en menos 4 y más 4 MAT. Es decir, que la señal de rastreo esté dando menos 4 o más 4. En los casos extremos, normalmente va a estar dando menos 1, 1, 0.5, 2, baja a 3, sube a 1.3 y así sucesivamente, ¿no? Pero no debería exceder, porque entre estos dos valores está el 99,9% de posibilidades de que caigan los diferentes valores. Es decir, que si un valor cae por fuera de esto o por fuera de esto, sería un comportamiento anormal, porque ya la probabilidad de que caiga por fuera es del 0,1%, es decir, un punto de 1000 debería caer por fuera de 4 MAT hacia arriba o por fuera de 4 MAT hacia abajo. En el ejemplo que vimos ahorita en Excel teníamos 3 o 4 puntos en 5 o 6 meses pronosticados que nos estaban dando mayores a 4 MAT, es decir, ahí hay algo que está anormal, el pronóstico no está funcionando adecuadamente. Entonces, esto que les estoy diciendo acá es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que un MAT equivale a 0,8 desviaciones estándar, este valor que yo les estoy colocando acá, pues es un valor que ya está en literatura, está revisado por los diferentes autores. Esto es un valor aproximado, esto es un número 1, colocarlo aquí un poquito más claro. Esto que yo estoy colocando aquí es exactamente lo que tienen acá. Eso quiere decir que una desviación estándar, simplemente por despeje matemático, acuérdense que la desviación estándar se simboliza con esta letra sigma, una desviación estándar vendría a ser 1 dividido entre 0.8 y eso nos da 1,25. ¿Sí? Entonces, para yo hacer el cálculo del pronóstico a manera de intervalo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que me dicen que dé un valor, un intervalo de confianza al 80%. ¿Sí? Si a mí me dicen que yo construyo un intervalo de confianza al 80%, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salirnos de acá. Vamos a insertar una diapositiva aquí para explicarles mejor. Aquí la tenemos. Entonces, si a mí me dicen que construya un intervalo de confianza al 80% del pronóstico, pues entonces el valor FT, ¿sí?, que es el que yo pronostico directamente con el promedio móvil simple o un promedio móvil ponderado, a ese valor le voy a sumar Z de alfa medio por sigma. Este va a ser el
pronóstico optimista, pues porque estamos hablando de ventas, optimista. FT va a ser el más probable, que es el que directamente nos está dando la metodología que estemos utilizando. FT va a ser el más probable o muy cerca de FT, ¿no? Y FT menos Z de alfa medio por sigma va a ser el pesimista, ¿sí? Entonces yo puedo hacer planes de acción para cada uno de esos pronósticos y no estar después a última hora mirando a ver cómo vamos a solucionar diferentes situaciones que se nos presenten. Si yo nada más había hecho plan de trabajo para este, ya sea que se nos suban las ventas o se nos caigan, entonces tener bien claro qué haríamos en cada uno de esos casos. Entonces, yo aquí les estoy hablando de Z de alfa medio. Este Z de alfa medio simplemente, si yo tengo mi distribución normal, ese valor de Z alfa medio es el que me va a dar este valor de acá y este valor de acá. Si yo digo 80%, es el que me va a garantizar que yo aquí voy a tener una cobertura del 80%, ¿sí? Entonces, este valor de aquí optimista va a ser el que va a estar aquí. Este valor pesimista va a ser el que va a estar acá. Y este valor más probable es el que tomamos como el promedio de esa estimación, que sería el que estaría aquí en la mitad. Entonces, este Z de alfa medio es un valor que se toma de la distribución normal. Este alfa es la suma de esta área de aquí, ¿sí?, más esta área de acá. Y la suma de estas dos áreas, pues ustedes saben que la probabilidad total es del 100%, entonces la suma de esta área más esta área, en este caso en particular, sería del 20%, porque estoy armando un pronóstico o un intervalo de confianza al 80%. Si el intervalo de confianza fuera el 95%, este valor de aquí más este de acá, pues serían 5, para que 95 más 5 dé 100, ¿sí? Entonces, el valor alfa medio, en este caso de aquí, va a ser el 10%, o en notación de probabilidad es 0.1, ¿sí? Y este alfa medio, el otro alfa medio estaría aquí, porque en distribución normal esto es simétrico, entonces por eso a ambos lados vamos a tener la misma porción de probabilidad, que sería el 10%. No se preocupen de los cálculos de esto, que esto lo vamos a hacer directamente en Excel. Lo importante es que tengan en cuenta esto. Entonces les repito, si aquí es, vamos a ver, si aquí tengo, no tengo la opción, sí, aquí tengo opciones del puntero, color, vamos a colocar otro color aquí, azul. Ahora vamos a suponer, si el intervalo de confianza es del 95, entonces el alfa medio acá va a ser, acuérdense que alfa medio de este lado más al alfa medio de este más este debe dar 1, es decir que esto debe dar 2,5%. Y en notación de probabilidad sería 0,025. Y el alfa medio de acá obviamente va a ser 2,5, y en notación de probabilidad va a ser 0,025. ¿Sí? Entonces, esta explicación es para que sepan cómo vamos a hacer los intervalos de confianza en los diferentes valores. Ya saben que si se les dice un intervalo de confianza del 95%, el complemento es 5, y los valores de alfa medio pues serían ese 5 partido entre 2, o en este caso el intervalo de confianza es al 80, entonces el valor de alfa medio sería el complemento de este, que es 20 partido por 2, que nos da el 10% que tenemos acá. Eso es lo que vamos a hacer ahora
en nuestro pronóstico. Entonces vamos a devolvernos al Excel para que les quede bien claro. Entonces vamos a irnos acá y vamos a construir, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar. Esto es para el promedio móvil simple de 3 meses. Acuérdense, esto lo estamos haciendo para PMS 3. Entonces la desviación estándar va a ser igual a 1.25 por el MAT. El MAT que tenemos acumulado hasta este periodo es 200. Entonces la desviación estándar es de 250. Entonces, si yo quiero construir un intervalo de confianza al 80%, entonces los cálculos serían acá. Voy a colocar aquí límite superior al 80%, el valor más probable, y el límite inferior al 80%. Listo. Entonces, el valor más probable, este pronóstico o este intervalo que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo para el periodo 12, es decir, para este periodo que estamos trabajando acá. Acuérdense que si yo estoy pronosticando este periodo, estas ventas hasta el momento yo no las sé, ¿sí? Hasta ese momento no las sé. Pero, perdón, aquí estamos trabajando no el periodo 12, vamos a hacerlo para el periodo 13 para poder utilizar este MAT. Entonces la desviación estándar que vamos a calcular es basada en el MAT del periodo 12, y para yo hacer el valor más probable se lo voy a colocar aquí periodo 13, ¿sí? Entonces el valor más probable para el periodo 13 sería lo que estábamos trabajando ahorita, el promedio de los 3 meses anteriores. Entonces el promedio de los 3 meses anteriores sería el 12, el 11 y el 10 de los valores reales. Ahí lo tenemos. El límite superior, ustedes van a hacer el siguiente cálculo. Entonces el límite superior va a ser el valor más probable, acuérdense de lo que hicimos ahora en la diapositiva, más z de alfa medio. Entonces ese z de alfa medio, ¿cómo lo van a calcular? Ustedes van a colocar aquí distir.norm .stan.inb. Entonces él aquí donde les pregunta probabilidad, ustedes simplemente le van a colocar el valor de alfa medio, que en nuestro caso, pero en probabilidad sería, si el intervalo de confianza es al 80, el valor de alfa medio es 0.1, ¿sí? Y esto lo van a multiplicar por la desviación estándar, que en este caso es 250, que es este valor que está aquí, ¿sí? Ahora, aquí adicionalmente hay que hacer algo. Aquí Excel pues nos trae el valor de ese z de alfa medio, pero como negativo. Para nosotros hacer esa corrección, ustedes siempre van a colocar aquí ABS, abren paréntesis y cierran el paréntesis. Digamos, lo correcto es cerrarlo aquí y cierran el paréntesis ahí, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a obtener un valor superior de 1953. Ese sería el pronóstico optimista. El pronóstico pesimista sería el valor más probable, otra vez. Ahora menos, entonces acuérdense ahora ABS, vamos a hacerlo de una vez. distir.norm.stan.inb, aquí lo tienen. El valor correspondiente para la probabilidad que vamos a colocar en la función es 0.1, otra vez, eso no cambia. Cierran el paréntesis del valor absoluto y ahora multiplican por la desviación estándar.
Entonces aquí tenemos el pronóstico para el periodo 13. Entonces, para hacer el cálculo del pronóstico del periodo 13 de manera de intervalo, ¿qué nos toca hacer? Vamos a recapitular. Pues yo voy a trabajar con la información que tengo del periodo 12 hacia atrás. Entonces, obviamente, el valor más probable o el FT es el que yo directamente obtengo, como estamos trabajando con promedio móvil simple de 3 meses, el que yo hallo promediando estos tres valores que son los inmediatamente anteriores, ¿sí? El valor superior, para hacer el cálculo del valor superior necesito calcular la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo la calculo? Acuérdense que es 1,25 por MAT, que lo tenemos aquí, 1.25 por MAT, y el MAT que yo voy a utilizar es el del periodo inmediatamente anterior al periodo que quiero pronosticar. Como quiero pronosticar el periodo 13, entonces el MAT que utilizo es el del periodo 12, ¿sí? Aquí ya tengo la desviación estándar, entonces me vengo para acá. Entonces, para hallar el valor optimista del intervalo, o el valor superior, o el valor optimista de las ventas, va a ser el valor más probable, o la media, en este caso, del pronóstico, o el valor esperado, más el valor absoluto de este cálculo que hacemos aquí, que es para hallar z de alfa medio por la desviación estándar. Y en el caso del valor pesimista o menos probable, pesimista o el límite inferior del intervalo es el valor esperado del pronóstico, en este caso lo vamos a tomar como si fuera el más probable, menos, es la única diferencia que tenemos con el de acá arriba, el valor absoluto de esta operación que se hace aquí para poder calcular z de alfa medio, multiplicado otra vez por la desviación estándar. Entonces lo correcto es, en este caso, suministrar el pronóstico de esta manera, diciendo que el pronóstico es 1633 o muy cercano a 1633 es lo más probable, y con un nivel de confianza del 80% podemos afirmar que no va a ser superior a 1953 ni va a ser inferior a 1312. Entonces ya a todas las áreas funcionales de la empresa, si estamos haciendo la planeación del año que viene, se les puede decir, bueno, necesitamos que ustedes se preparen para estos tres escenarios, tengan sus planes de acción, para en el caso de que vayamos viendo qué se va presentando, pues tener bien claro qué se va a hacer y no haya, o digamos el margen de imprevisto sea lo más pequeño posible, que ya haya planes estructurados para ese tipo de situaciones que vemos o incluso estamos previendo que se pueden presentar en el siguiente periodo del pronóstico. Bueno, listo. Entonces, espero que les haya quedado claro la temática. Como se pueden dar cuenta, es muy sencilla, pues nos hemos tomado un tiempo es para poder mostrar los cálculos en Excel y que entiendan bien, pues, algunos conceptos de probabilidad, algunos conceptos de interpretación de cada uno de los valores. En la plataforma les queda un taller y también deben investigar sobre eso, sobre esta parte de aquí que es el MAPE, y para qué se utilizan es algo muy sencillo que pueden encontrar en el libro, en uno de los textos guías, que es por ejemplo el libro de Chase y Aquilán. Esta parte del MAT y el TS, pues que es el Tracking Signal, es básicamente lo que hemos explicado acá, o sea que nada tienen que averiguar por esto. Traten de hacer los cálculos para los demás pronósticos en la hoja que han construido en la medida que iban viendo el video y empiecen a trabajar en el taller que tienen para entrega en esta semana de agosto 12. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en el próximo tutorial.